El 2 de abril es un día muy importante para todos los argentinos y sobre todo para mi familia y para mí. Ya querer hablar de esto me hace emocionar un poquito. Hace más de 10, 12 años, tras ver algunas de las películas que habían hecho en conmemoración de los caídos y los que han combatido en la guerra por las Islas Malvinas, que aquí más en Europa por ahí les pueden conocer como The Falkland Islands, pero son las Malvinas por siempre. Luego de ver esas películas, cuando iba acompañada con mi padre y sus compañeros, me quedaba como un dolor, al igual que ellos, de que no era suficiente, como que faltaba un poco más detalle. O a lo mejor digo, será porque quien lo vive por ahí en carne propia o quien lo ha escuchado de alguien tan cercano, como que lo siente un poco más y lo sufre un poco más. Pero eso me dio ganas de poder hacer una entrevista a mi padre en aquella época, cuando no había micrófonos ni buenas cámaras, pero yo tenía mi camarita Canon y no era lo importante la calidad de cómo se ve, sino de la información que nos brindaba. Y mi padre pudo abrirse abiertamente, de corazón, y contar un poco de ahí, como también lo he contado muchas veces cuando yo era chica, tanto en mi colegio como en las historias para ir a dormir, cuando a veces no nos gustaba la comida, cuando a veces no nos gustaba la cama en la que estábamos, el juguete o la Barbie o tal. Mi padre siempre me dio lecciones con sus historias, de las que he aprendido muchísimo. Así que vamos a ver si luego de tantos años puedo hacer un buen vídeo, o aunque sea recolectar esto, que no va a ser el mejor vídeo, pero a mí me encanta y espero que a muchos les sirva. Alguna vez lo he subido un poquito en historias y estaban todos muy atentos, y me encantó que gente del otro lado del mundo, que no tenía ni idea de lo que había sucedido en Argentina con Inglaterra, se estaba enterando un poco, y también les agarró un poquito de esa sensibilidad y hasta dolor de estómago de estos pobres chicos, de nuestros pobres chicos de Malvinas. En 1981 yo me encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en el GADA 601 de Mar del Plata. Bueno, no, el contexto y algo se percibía, ¿no? Yo me acuerdo que ese año fue el único año, en el 81, que las baterías del GADA 601 fueron las que más tuvieron instrucción militar en cuanto a los cañones, al armamento, los fusiles. Fuimos muchas veces a Miramar, a Mar del Sur, a hacer instrucción militar. Fuimos a Mar Chiquita, que era un campo medio parecido a lo que era Malvinas. Ese mismo año empezamos a pintar todos los jeeps, los camiones, cañones, los pintábamos de camuflado, y algo se percibía. Nunca pensábamos que íbamos a entrar en guerra con Inglaterra, porque es un país colonizador que siempre usurparon tierras y siempre fueron de lucha, ¿no? Un relato de la colimba, ¿cómo fue la colimba? El servicio militar fue siempre igual, donde a vos te someten a un régimen militar en el cual siempre recibís órdenes y siempre tenés que estar listo a esa orden, porque es una cultura militar. Vos en una guerra te dan una orden que la tenés que cumplir y no podés vacilar ni pensar que no voy, lo tenés que hacer. La instrucción militar fue siempre igual. Te bailan, haces guardias, comes a cierto horario, te vestís y te desvestís en cierto horario, haces todo función a lo que dicen ellos. Una anécdota es graciosa porque yo me quería ir de Franco y al final yo no me iba, y Enrique me iba a cubrir
mis horas para poder irme porque no salía. Entonces Enrique, cuando nos llaman que teníamos que venir para la batería, él viene corriendo, pobre, y se lleva un alambrado puesto y cae y pega con la cabeza. Así que había quedado medio atontado y ni sabía dónde estaba, pobre. Y él se quedó haciendo las guardias y yo pude salir. ¿Y en el 1982? A comienzo del año 1982 yo me encontraba en el mes de febrero y marzo haciendo guardias en el vivac a los soldados de la clase 63, que eran la clase nueva y que estaban haciendo instrucción militar. Me acuerdo que una noche cálida, sin viento, con una luna gigante, se aproxima un suboficial y nos dice que las Malvinas habían sido recuperadas, que eran nuestras. Entonces yo me asombra lo que me dice y me sonrío diciendo, ¿cómo son nuestras? Si ya son nuestras, ¿cómo las recuperamos? Si ya son nuestras las islas. Y ahí me entero que estamos encuartelados, que no podemos salir del cuartel. Nos dicen que tenemos que juntar todas nuestras pertenencias y salir del vivac para el cuartel. Ahí me acuerdo que llegamos de madrugada, vamos hacia la batería y nos informan que un grupo de soldados tenían que preparar su bolso para ir a Malvinas. En ese momento me encontraba con Enrique Romero, que es un amigo de la vida, o de toda la vida, y me decía, no, quédate tranquilo que por más que a mí no me hayan nombrado, yo voy con vos. Pero al otro día fuimos todos para Malvinas. Ese día que nos enteramos que íbamos a Malvinas, fue duro, ¿no? Porque éramos chicos de 18 años, que es la edad de tu hermano, de Joaquín, en el cual los chicos terminan el secundario. Lo que más queríamos era salir con chicas e ir a bailar. Queríamos vivir, éramos nenes. ¿Y tu papás cómo lo veían esto? ¿Se veía venir la guerra? No, ellos algo percibían con los noticieros. Ellos tenían miedo porque tanto papá como mamá, ellos venían de una Segunda Guerra Mundial y conocían lo que era una guerra. El argentino jamás conoció nada sobre una guerra. Argentina no es un país guerrero, no es un país de guerra, pero mis viejos sabían lo que era. Y el día que yo partí para Malvinas, lloraron mucho porque ya habían perdido un hijo y no querían perder otro más. Bueno, cuando fuimos para el cuartel, que nos dijeron que íbamos a ir para las Islas Malvinas, el primer síntoma a los 18 años es miedo, porque como dije antes, nunca hemos peleado y no había yo todavía vivido nada, ¿no? Era un adolescente. Y me acuerdo que un domingo, creo que fue Semana Santa, nos dejaron salir para despedirnos de nuestros padres. Así que me acuerdo que pasé un lindo mediodía con mis viejos, con mamá, con papá, con Juan. Y bueno, terminé de almorzar, ahí nos despedimos, que fue muy dura la despedida, más porque nunca había visto llorar a mi viejo y abrazarme y verlo llorar me mató.
me despedí de Fosca, de mi mamá, y bueno, mi hermano me acompañó hasta el cuartel. Fuimos en auto, me acuerdo que llegamos y había cualquier cantidad de personas, de gente despidiendo a sus hijos, hermanos, y Juan se despidió, se alejó con su auto y yo lo seguía con mi mirada. Sí, espera. Y bueno, cuesta contar un poquito porque bueno, uno se va 35 años atrás. De ahí mismo, bueno, nos hicieron formar a todos, juntar nuestras pertenencias, nuestros bolsos, y salimos para ponle pausa, porque me cuesta un montón. Sí, yo lo corto igual, papi, no te preocupes. Bien, ¿listo? Sí. Salimos para el aeropuerto de Mar del Plata, ahí llegamos, empezamos a bajar nuestras cosas y bueno, me di cuenta que íbamos en un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas. Bueno, al estar contentos que íbamos en avión, cuando empezamos a subir uno atrás del otro con el bulto nuestro, que era una bolsa gigante donde llevábamos nuestras cosas, y nuestro armamento, nuestro fusil. Cuando entro al avión, me impactó ver el avión vacío, no había asiento, lo único que había era todo un piso como un salón gigante que se veía todas las ventanitas. Generalmente en esos aviones viajan 143 pasajeros, sacando los asientos llevaban 320 soldados. Increíble, íbamos todos sentados en el piso, sin cinturón de seguridad, nada. Y bueno, así viajamos hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia estuvimos creo que 3 o 4 días para hacer instrucción a la clase nueva, que era la clase 63, porque yo era clase 62, ya había hecho un año de servicio militar. Y de ahí de Comodoro Rivadavia viajamos hasta Río Gallegos, y de Río Gallegos llegamos a Malvinas de noche. Cuando aterrizó el avión, ese Boeing en Malvinas, el puerto argentino, como la pista es chica, todos los que estamos atrás en el avión, en la frenada, fuimos a parar todo adelante y rompimos el techo con los fusiles, las ventanas, pero por suerte no se lastimó nadie. Agarramos nuestras cosas, empezamos a bajar, ni bien empezamos a bajar, era muy oscuro, no había luz, no había nada, hacía mucho frío y me dio ganas de tomarme un taxi y volver a mi casa. Y bueno, ahí empezamos, nos llevaron, íbamos todos caminando, tomándonos del hombro, y fuimos llegando hasta un lugar, hasta un predio que no se veía, y ahí armamos la carpa con mi compañero, que era Daniel Casquero. Pudimos armar la carpa, pudimos dormir ahí, y a las 5 o 6 de la mañana tocaba mi guardia, así que pude ver el amanecer y ver cómo era Islas Malvinas. No había árboles, no había nada, era muy desértico, había mucha agua, había lagos y montañas bajas. Ese mismo día fuimos para ocupar nuestra posición, que era atrás del aeropuerto. Y en ese momento me dice mi cabo que teníamos que dormir bajo tierra, pero vos veías que filtraba mucha agua y no podías cavar a mucha profundidad porque filtraba agua. Entonces
teníamos que hacer un pozo más o menos de 1 metro de altura y dormir ahí adentro. Parecía un ataúd. Después de ahí estuvimos un tiempo y me llevaron a otro lugar que era delante de la pista, que era para defender la pista de aterrizaje, ¿no?, de los aviones, y cuidar el aeropuerto. Ahí habíamos puesto nuestro cañón de tiro, a pocos metros el director de tiro y el grupo electrógeno. Ahí empezamos a armar todo nuestro escenario de guerra, empezamos a hacer nuestros pozos de zorro, muy pegado a la costa. El lugar era muy parecido a lo que hoy acá en Mar del Plata es Waikiki. El 1 de mayo, más o menos entre las 5 y las 6 de la mañana, atacaron mi posición y el aeropuerto, 5 aviones y Harry, y salimos todos los pozos a ocupar nuestra posición, y veo como un avión inglés tiene una bomba al aeropuerto y explota todo lo que es el edificio. Y yo siempre me gustaban las películas de guerra, pero ahí lo estaba viviendo en carne propia y no era nada lindo, nada lindo. Vos veías como venían los Harry, los aviones, y tiraban sus bombas y ametrallaban todo lo que veía en su camino. Y me acuerdo cuando caían sus bombas, como el director de tiro disparaba y a veces no captaba el avión, captaba la bomba que caía y sin querer mataban a soldados argentinos. Ese día murieron muchos chicos porque después de este bombardeo yo me fui hasta el aeropuerto y estaba el aeropuerto, los chicos dormían en carpas y estaban todas las carpas quemadas, destruidas, y ellos estaban todos tirados ahí en el campo. Metidos en su bolsa de dormir. Y eso me impactó bastante, pero seguí adelante porque yo sabía que había comida ahí y yo iba a buscar comida. Estaba lleno de cazabobos, que estaba prohibido tirar esas bombas donde caen bombitas, que es para poder matar a más soldados, ¿no? ¿Y eso lo habían tirado los ingleses o sí. los argentinos? No, lo habían tirado los ingleses. Y bueno, yo seguí adelante, empecé a robar comida, todo lo que pude. ¿Solo o con alguien? Al principio solo, yo volví hasta mi posición y le dije a mis compañeros que había comida, que agarraron sus bolsos y fuéramos para allá. Medio que se asustó, ¿viste? Yo estaba a la orden de un cabo, estaba medio asustado el cabo porque íbamos a dejar la posición, pero yo le hacía entender que ahí había comida y que no iba a servir para el grupo, ¿no? Éramos 7 soldados y para él. Así que nos dejó y fuimos a buscar más comida. ¿Y cuándo fue cuando estabas con alguien que le explotó una esquirla? Eso fue el 24-25 de abril. Yo ya me habían cambiado de posición, había ido a otra sección y los ingleses habían tirado bombas de retardo. Son bombas que penetran en la tierra y explotan después de 24 a 48 horas. Creo que fue el 25 de mayo que empezaron a explotar esas bombas y sin querer le pegó a Ricardo Burrieri en la cabeza una esquirla y lo mató. ¿Vos lo viste? Sí. Sí, fue muy fuerte, muy duro, muy triste, porque la imagen
soldado, que es Ricardo, un chico con muy buena onda, con mucha vida, y fue una lástima, fue un pecado de estos gobiernos que no sé qué idea tenían de lograr, ¿no?, con una guerra. Bueno, para cambiar un poco las aguas, contaba un poco de tu vestimenta. ¿Era apta? No teníamos ropa térmica. La ropa que teníamos era ropa de fajina de militar que se usaba para estar acá en Mar del Plata en el cuartel. Mis botas estaban todas rotas donde estaba la costura, donde estaba la suela, entonces penetraba el agua, siempre tenía los pies mojados y húmedos, y con el tiempo se me hicieron como una piel de pescado, ¿no? Eran todos verde, amarillo, y toda mi planta de pie era como la piel de un pescado. ¿Con escamas? Con escamas. Era igual. ¿Podías pisar bien? No pisaba bien, Compará un poquito con la vestimenta que vemos en la película Un soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Era así como se veía en esa película, la ropa? No, la ropa nuestra estaba ya deteriorada, estaba destruida. Los guantes, ya no teníamos más guantes porque de tanto hacer pozo los guantes se rompían, entonces yo no usaba guantes y mis manos estaban todas quebradas, la piel, viste cuando uno cocina salchichas y se hierve y la salchicha se abre la piel. Bueno, mis dedos estaban iguales, así estaban todos lastimados. Vos pensás que al no comer, a tener un peso de 63 kilos y bajar a 37 kilos, estábamos congelados. Parecíamos más prisioneros de guerra que soldados. Eso por la gravedad de la falta de alimentación que había. A veces cuando bombardeaban, la comida de rancho no podía llegar hasta mi posición, entonces se hacía muy difícil comer o tomar algo caliente. La ropa era una chaquetilla de tela que es para el verano, teníamos un pullover, una remera y una camisa. La ropa no estaba apropiada para soportar estar 18 grados bajo cero. No teníamos gorra. Había una gorrita, un casquete, sí, ahí me acordé, que yo me metía, pero no abrigaba nada. ¿En las ropas de los ingleses cómo era? La ropa de ellos son profesionales, venían con ropa térmica, chalecos térmicos, el armamento le andaba todo, mi fal no andaba, se trababa, por más que lo limpiaba, se trababa igual. ¿Y con qué disparabas? Cuando bombardearon en la zona del aeropuerto, yo robé a uno de los muertos un fal, más nuevo que el mío, un fal para. Y usé ese fal. ¿Podías dormir? No dormíamos nada. Siempre estábamos medio como choqueados, ¿no? Como en estado de alerta y como nervioso, siempre nervioso. ¿Vos cumpliste años allá? Sí, yo cumplí años, me acuerdo, un 30 de mayo. Es increíble. La verdad que siempre me acuerdo de Dios porque fue un regalo de Dios. Llegó justo, estaba oscureciendo. Me buscaban y me trajeron una encomienda chiquita con cartas de mis padres, que no podía creer, y creo que también había cartas de mis compañeros de escuela, del director de Durcí,
y me habían mandado chocolates mis padres. Entonces repartí a cada soldado, a cada compañero mío, y le convidé a cada uno de una tableta y me guardé una para comerla el otro día tranquilo. Y me acuerdo que me desperté y me habían robado. Y cargué mi fusil y interrogué a cada soldado, lo quería matar, porque se me habían comido el chocolate. Encima yo le había dado uno a cada uno. Pero bueno, no los culpo, ¿no? En ese momento los quería matar, sí. Lo hubiera matado tranquilamente. Tuvieron suerte. Tuvieron suerte. Pero bueno, estábamos en una situación de guerra y había hambre, ¿no? Cuando uno llega a una situación límite, hay personas que responden muy mal y muy pocos responden muy bien, ¿no? Quiere ayudar a otros. ¿Cuántos días estuviste en Malvinas? 74 días. Sufrimos, bueno, cuando veían los aviones Harrier a bombardear, los Vulcan que tiraban bombas de 1000 libras y cuando caían al piso temblaba todo y hacía pozos de 10 metros, 15 de profundidad por otros 10 metros de diámetro, y a la tarde siempre venían los aviones, los barcos, o a veces venían de noche, y cada barco tiraba 40, 50 bombas hacia donde estábamos nosotros, porque era una forma de poder matar más soldados, ¿no? Ellos disparaban de atrás hacia la costa, de esa forma podían matar más soldados argentinos. En la película que vos charlabas, Saya, tiraban 3, 4 cohetes, y no eran 3, 4 cohetes, eran 50 cohetes cada barco. Hay diferencia. Esto no lo pensé durante 35 años, lo pienso ahora. Ahora me estoy acordando. Gracias. Pero bueno, lo más importante que me enseñó todo esto es saber perdonar. Porque si uno vive con mucha bronca y no perdona, no podemos crecer en armonía y crecer espiritualmente, ¿no? Cuando terminó la guerra, nos tuvimos que desplegar todos para la ciudad y nos escondimos. Nos escondimos en una casa, me acuerdo, y que había sido habitada por militares, oficiales o oficiales, ¿no? Y había quedado ropa, ¿no? Entonces yo aproveché en sacarme mi ropa, que estaba toda orinada, meada, estaba bien cagada porque a veces no había papel, estábamos muy sucios. Y allá por el frío me había agarrado como una cistitis, porque me orinaba cada 5 minutos. Y así que me pude vestir más o menos con ropa limpia, hasta que vinieron los ingleses, nos hicieron salir, nos hicieron caminar hasta el aeropuerto. Creo que quedaban 10, 20 kilómetros, y yo feliz porque iba a caminar sobre asfalto, sobre algo que era duro y seco. Y yo digo, ahora con esta caminata se me van a calentar los pies. Llegamos hasta el aeropuerto, nos hicieron volver para la ciudad, de vuelta, y nos metieron prisioneros en un galpón. Ahí nos dieron comida cada 12 horas y nos hicieron limpiar un poco la ciudad, limpiar una escuela donde me encuentro con un sargento de cocina que
ayudo a acomodar toda esa escuela y viene, se me acerca y me regala un paquete de galletitas con sabor a limón. No lo podía creer. Después de 74 días, poder comer algo dulce, la verdad que se portó re bien ese inglés. Y después nos llevaron hacia Puerto Argentino, donde tomamos un barco, que ese barco me iba a llevar a Puerto Madryn, a Argentina, al continente, y muchos durmieron en el subsuelo del barco y yo dormí en la confitería del barco. Y acostarme sobre una alfombra era como dormir en un hotel 5 estrellas. Y ahí nos daba también de comer cada 12 horas y me acuerdo que ese día me dieron una lata de Coca-Cola, no lo podía creer. Un pan latal, jamón crudo, jamón cocido, no sé qué era, y queso y un huevo. Estaba re feliz. Y ahí llegamos a Puerto Madryn, de ahí tomamos un avión hasta el Palomar y de Palomar nos llevaron a Campo de Mayo. Llegamos a Campo de Mayo, ahí nos cambian la ropa, nos hacen bañar, lamentablemente con agua fría porque no había agua caliente. Intentaron, viste, de darnos de comer, como para engordar un poquito, pero claro, no podíamos comer porque todos teníamos el estómago muy chico, todo metido para adentro, se me veían todas las... Sí, cuando estamos volviendo de Buenos Aires para Mar del Plata, en Dolores, subió un teniente coronel y un mayor en decirnos que, bueno, que íbamos a llegar a la estación de trenes de Mar del Plata y que iba a estar cualquier cantidad de periodistas, reporteros, que tratáramos de no hablar mucho de lo que había pasado en la guerra. ¿Sabes cuánto bajaste de peso? Sí, te dije, pesaba 63 kilos y bajé a 37 kilos. ¿La reacción de la población cómo era? ¿Cómo te trataban cuando llegaste? Cuando llegué fue una llegada muy difícil, muy fría. Algunas personas fueron macanudas, otras no. Nos tratábamos como que éramos loquitos de la guerra, íbamos a buscar trabajo y no nos querían dar porque éramos los loquitos de la guerra. Fue muy duro el regreso, fue muy duro. Lo que pasa es que uno cuando cuenta y uno se sensibiliza o llora porque me da bronca que a 18 años haber pasado por esta situación y parecemos judíos porque en realidad no comimos nunca. Entonces una guerra sin alimentación y sin ropa y con un armamento que no anda, es imposible ganar. Y me da bronca también todos mis compañeros que murieron allá. Y más bronca de cuando venimos de la guerra hasta hoy, en la actualidad, se hayan suicidado más de 700 combatientes. Y que todavía hoy muchos se hacen los pelotudos y se hacen oídos sordos. Pero bueno, uno tiene el apoyo de sus amigos, el apoyo de los veteranos de guerra, porque a partir de ahí hicimos un centro
excombatiente, y mutuamente nos fuimos ayudando y nos hicimos una gran familia. Profe Daniel, hoy le quiero agradecer por todo, por hacernos reír, enojar, solo a las nenas, etc. Usted es de oro, luchó en las Malvinas sabiendo que podría haber muerto, y ahora está acá dando clases. Ya casi 3 años que lo tenemos de profesor, 3 años que nos aguanta, gracias por ser como es. Postdata, el único profesor de educación física que me cayó bien. Despertar el deseo de aprender es el mejor regalo que le podemos dar a un niño. Gracias.